Vamos a orar para comenzar. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que están en este lugar. Gracias por los que han vuelto, por los que fueron a visitar tal vez su familia en otros lados, yo no sé. Gracias porque ya están nuevamente. Te pido que lo que tú deseas hacer tenga lugar en cada corazón. Ayúdanos a escuchar tu voz el día de hoy y a responder a ella, Señor. Te pido que nos ayudes a tener un espíritu quieto, una mente sujeta a la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento disperso, todo pensamiento que nos distrae, que nos turba hoy, lo hacemos a un lado, Señor, y te pedimos, ayúdanos a escuchar tu voz y obedecerla, Señor. Te pido que tu palabra pueda penetrar los corazones, Señor, y que haga todo lo que tú deseas hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La Escritura nos muestra nada más escúchelo, en los primeros capítulos, el capítulo 2 del libro de Lucas, de un momento en el que José y María van camino a Jerusalén, a lo que son las 3 fiestas que tenían que ellos ir cada año, ¿verdad? Unas fiestas de alguna manera en que había una celebración, eran unas reuniones, unas convocatorias, donde ellos iban, ¿verdad?, al templo para hacer lo que tenían que hacer. Esto equivale de alguna manera a lo que sería que usted viniera a una reunión, a un tiempo ahí. Y en medio la Escritura nos dice que viniendo de regreso, ¿verdad?, a José y María se les perdió Jesús. Dígalo conmigo, se les perdió Jesús. Y no solamente se les perdió por unos minutos, sino la Escritura dice que por 3 días ellos estuvieron buscándolo. Y en esos 3 días, el primer día ellos creían que iba Jesús con ellos o que ellos iban con Jesús, pero no era así. Y pasaron 3 días, después de 3 días ellos por fin encuentran a Jesucristo y Jesucristo estaba donde lo habían perdido. ¿En dónde estaba? En el templo. Es más, Jesucristo no estaba perdido, quienes estaban perdidos eran los papás. Pero bueno, entonces creo que algunas veces como creyentes nos perdemos de Jesucristo. Nos extraviamos, nos desviamos, de alguna manera nos olvidamos de lo que es importante. Las fechas que acabamos de pasar, aunque son fechas que la raíz de ella es en sí una celebración en la que la razón de esa celebración es Dios, o debería de ser Dios. Muchas veces Dios ha estado ausente de muchos corazones. Y algunas veces así puede pasarnos, incluso siendo gente que ama a Dios, busca a Dios y le sigue. José y María venían de regreso de una reunión. Salían de la segunda reunión el domingo. Y saliendo de ella, lo perdieron. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy yo le he puesto este mensaje, mantente enfocado, porque es muy importante que nosotros podamos ver bien, ver con claridad cuál es la meta en nuestra vida, o cuál debería de ser la meta en nuestra vida, y procurarla. A poner todo nuestro esfuerzo, poner toda nuestra fuerza en ello, porque si no, es muy fácil, dígalo conmigo, es muy fácil extraviarnos, desviarnos de lo que es la meta. En el mundo, ¿verdad?, hay una corriente muy, muy fuerte, que si tú te pones algo así como en neutral, te arrastra. Si tú nada más dejas de buscarle, si tú nada más dejas de procurar lo que es las cosas del Espíritu, te empieza a envolver y llevar una serie de cosas, y al rato, cuando menos te das cuenta, ya no estabas cerca, sino lejos de lo que Dios desea hacer. Incluso así ha habido gente que se ha perdido. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tener cuidado. La palabra nos habla acerca de nuestra carne,
Y nos habla acerca de lo que peligroso que es, ¿verdad?, que nosotros demos lugar a nuestra carne, porque cada día va a pedir más y nunca se sacia. Sí, Romanos 7, verso 24, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no era que Pablo, ¿verdad?, ya quisiera morirse, sino él estaba hablando de una lucha que había en su interior, que tenía que él estar enfrentando día a día. Y esa misma lucha es a la que nosotros tenemos que entender que estamos llamados. Y si no luchamos con todo eso, se va a levantar todo lo que no queremos en nuestra vida. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas 5, verso 19, nos habla de las obras de la carne, o nos habla lo que da como resultado que empecemos a alimentar nuestra carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay algunas cosas que así como que, ¿verdad?, nos pueden aparentemente así decir: el adulterio y todo esto, ¿verdad? Pero también en esta lista está el enojo, en esta lista está la ira, en esta lista está las contiendas y la envidia, por ejemplo. Entonces la carne, ¿verdad?, tiene muchas facetas por las cuales se manifiesta. Y una de ellas es de alguna manera, todas esas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios y nos es claramente que no está bien. Pero también hay otra faceta de lo que es nuestra carne, que es tratar por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia justicia, de mantenernos en lo que Dios desea, cuando no es así. Tenemos que ser sostenidos por el Espíritu, tenemos que lo que Dios desea en nuestra vida tiene que ser el resultado del Espíritu, no de la carne. Por ejemplo, la Escritura habla de tiempos donde Jesucristo estaba predicando y alrededor de él había publicanos y prostitutas. Pero también la Escritura habla que cuando él estuvo predicando, hubo también fariseos que también oyeron el mensaje, pero no respondieron a ello. Ahí está el ejemplo que le digo de lo que son las obras de la carne. Por un lado, todo el pecado manifiesto, como ya lo vemos, pero por otro lado, una cuestión más sutil, pero al final, carne. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos entender. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no ser gente que está en esta lista? La Escritura nos dice en Gálatas 5, versos 16 y 17, andad en el Espíritu. Dígalo conmigo: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este verso no se refiere a que pues no coma, ¿verdad? Porque no hay que satisfacer los deseos de la carne. Hay necesidades naturales que nuestra carne o nuestro cuerpo de alguna manera necesita, pero cuando esas necesidades son llevadas fuera de la voluntad de Dios, nos pueden causar muchos problemas. Todos necesitamos comer, ¿no es así? Pero cuando el comer se sale de la voluntad de Dios y se lleva a la glotonería, nos empieza a dar problemas. Todos necesitamos dormir. Nuestro cuerpo, cuando duerme, de alguna manera se regenera, toma nuevamente energía, carga las pilas. Pero si el dormir se lleva a lo que es la pereza, nos puede causar problemas, ¿sí? Lo que es el sexo es una necesidad natural en el ser humano. Pero cuando el área sexual se lleva fuera de la voluntad de Dios, nos puede causar muchos problemas, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla de esas necesidades
pero también nos habla de todo aquello que sucede en nuestra vida cuando no le damos lugar al Espíritu. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, sí, nuestro espíritu se va a fortalecer y nuestra carne cada día se va a ir debilitando. Pero ¿qué sucede si no alimentamos el espíritu, si no alimentamos nuestra carne? De alguna manera, haciendo lo que se le da la gana, viviendo como no debería de vivir, su carne se fortalece y su espíritu se debilita. ¿Y quién es el que va a dominar? Al que usted esté alimentando. Al que usted esté alimentando. Entonces es muy importante seguir, el andar en la carne es seguir la corriente de este mundo, con todo lo que conlleva. Hay anuncios que te dicen hasta sigue tus impulsos, ¿verdad? O sea, haz lo que quieras. Pero en otra parte el andar en el Espíritu tiene que ver con ir contra corriente y hacer lo que algunas veces no es muy popular, ¿sí? ¿Cómo podemos? Yo le decía que hoy yo quiero hablarle de cómo mantenernos enfocados en la meta, que es Jesucristo. ¿Cómo es que podemos nosotros tirarle hacia arriba sin desviarnos? La Escritura nos habla en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Le voy a encargar que lo lea después. Pero Mateo 5, 6 y 7 son las primeras palabras de Jesucristo cuando Él comienza su ministerio. ¿Sí? Y las primeras palabras de Jesucristo están registradas, lo que es el Sermón del Monte, pero lo que es el capítulo 5, 6 y 7, contienen una riqueza tremenda. Hay una riqueza tremenda en todo ello. Y dentro de ello Jesucristo nos da 3 instrucciones que pueden ayudarnos, que pueden mantenernos alineados en qué es lo que el Señor desea hacer. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso número 2, nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La primera instrucción es cuando des. La segunda instrucción, Mateo 6, 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Segunda instrucción, cuando ores. Tercera instrucción, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Jesucristo nos dice estas palabras y nos las dijo en este orden. Dice, cuando des, dígalo conmigo, cuando des. Segunda instrucción, cuando ores. Tercera instrucción, cuando ayunes. No dice si lo haces, sino dice que cuando lo haces, porque debe de ser algo regular en nuestra vida, algo frecuente en nuestra vida, tienes que hacerlo a la manera de Dios y por las razones correctas. Aquí la Escritura, junto con la instrucción, viene una advertencia. La advertencia es que podemos hacer estas cosas por la razón equivocada. Y entonces no va a haber el fruto que Dios desea, que tiene que haber. Para que haya el fruto, para que haya el resultado que tiene que haber, tenemos que nosotros hacerlo cuidadosamente como Dios dice. Primera instrucción, ¿sí? Dice la Escritura, cuando des. La palabra nos habla, el cristiano, ¿verdad? Usted no puede separar el dar de lo que es la vida en Cristo. Jesucristo nos dio ejemplo, el Padre mismo dio ejemplo de lo que es dar y dar lo mejor. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces nuestro Dios nos dio ejemplo al dar lo mejor que Él tenía para cada uno de nosotros, y esto trajo salvación. Así es que no hay manera que podamos separar el dar de la vida cristiana, no hay manera que podamos separar el dar de la verdadera adoración, que es que entendamos que uno de los propósitos de Dios es ofrecer al Señor verdadera adoración. Y para que podamos ofrecer verdadera adoración, es necesario que podamos presentar nuestra vida como una ofrenda.
Y si presentamos nuestra vida como una ofrenda, entonces el dar es algo frecuente en nuestras vidas. Éxodo 22, verso 29, le voy a leer cuatro versículos, nada más anótelo, y ahí nos da una instrucción. Por ejemplo, dice, no demorarás la primicia, ¿qué es la primicia? Lo primero y lo mejor de tu cosecha ni de tu lagar. Dice, me darás el primogénito de tus hijos. El primogénito de los hijos era para el Señor, ahí en la palabra, ¿verdad? Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios le estaba dando la instrucción a su pueblo que la primera cosecha, la mejor, era para él. Era para él. Dice Proverbios 3:9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero no solamente la gente tenía que presentar algo, sino principalmente ellos mismos tenían que presentarse. La Escritura, por ejemplo, dice en Números 29:1 que el primer día del mes, en ese mes, ¿verdad?, ellos tendrían una santa convocación en la que ellos tenían que ir a esa convocación, a ese lugar, el primer día del mes, para tener un tiempo con Dios. Nosotros tenemos que entender que esto es algo muy importante. No podemos nosotros ser verdaderos adoradores si no presentamos al Señor ofrenda. Si no hay una ofrenda, si nosotros no somos la misma ofrenda que estamos poniendo delante del Señor. Como la Escritura nos muestra, tenemos que presentar al Señor lo primero, no lo que nos sobra, lo mejor que tenemos, no lo que nadie quiere, ¿sí? Por ejemplo, como sacerdotes, la Escritura nos muestra que el sacerdote, para poder cumplir con su oficio sacerdotal, necesitaba que hubiera una ofrenda. Si no había una ofrenda, no había nada con lo cual él pudiera hacer su oficio. Como creyentes, nosotros somos esos sacerdotes que necesitamos presentar cada día nuestra vida como una ofrenda. Si presentamos nuestra vida, entonces presentamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Cuántos saben que vivimos en una sociedad 100% materialista? ¿Sí o no? Y si no, nada más el mes pasado creo que es un buen ejemplo. Donde el adquirir bienes se convierte en la razón de muchas vidas. Donde hay un afán desmedido por atesorar dinero, bienes materiales, ¿verdad? Riquezas, dinero, o en otras palabras, lana. Dígalo conmigo, lana, ¿sí? Y bueno, yo quiero pasarle ahorita un video, dura solamente 1 minuto. Dile a la persona que está a tu lado, a lo mejor te ves en ese video. Te agarraron en ese video, ¿verdad? De una noticia, un dato ahí curioso que sucedió, que yo quiero que lo vea porque está muy interesante y creo que nos puede dar una idea. Creo que así hay muchos cristianos, o no muchos, pero un buen número. ¿Está listo? Pon el audio y pásalo. Súbele. Ok, es un dato ahí curioso. ¿Sabe qué hubiera pasado si esta oveja hubiera caído al agua? ¿Sabe qué hubiera pasado con 27 kilos de lana?
se hubieran ido al fondo con toda la oveja. Su lana la hubiera ahogado. Dile a la persona que está a tu lado, ¿necesitas más explicación? ¿Sabe qué sucede cuando no damos lo que tenemos que dar? Se empieza a acumular la lana, así como todo esta oveja, ¿verdad? Y hay mucha gente que su lana la está matando. ¿Por qué? Porque el que nuestra vida, el enfoque total sea adquirir bienes, no es vida. Hay mucha gente que toda su vida ha adquirido bienes, pero nunca ha disfrutado de ellos. La Escritura nos muestra que Dios nos ha enseñado, nos ha diseñado para dar, no solamente para recibir. Entonces yo tengo una noticia, ¿verdad? El Señor quiere pegarle una trasquilada. No para, ¿verdad?, para otra cosa, sino para su reino. Para su reino, para su reino. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Muy interesante, creo que 6 libros se escribieron de nada más de esta 6 años perdida. Y cuando la hallaron, pues ni la reconocían, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender, algunas veces decimos, mi vida está enfocada en Él. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Qué tremenda porción, qué gloriosa verdad en ella. Pero muchas veces en la práctica esto no es así. Porque decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si usted mirara su estado de cuenta de su tarjeta de crédito y pusiera en una lista todos sus gastos y en otra lista todo lo que usted haya dado al Señor en el año pasado, o diríamos en el mes de diciembre, ¿cuál lista sería mayor? Es más, ¿habría una segunda lista? Porque a veces no nos duele el adquirir un bien y el pagarlo a 60 meses y un camionetón y un carro, ¿verdad? Pero no pensamos algunas veces el también presentarlo delante del Señor. Y si lo está presentando, necesitamos entender que necesitamos hacerlo más. Y esta es una manera en que nosotros nos mantenemos enfocados. Porque si estamos enfocados en nosotros, se va a reflejar en qué estamos haciendo con nuestro dinero, ¿sí? Entendiendo que es su dinero. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Una manera de mantenerte enfocado es aprendiendo a dar a su reino, a dar a otros también, ¿sí? De esta manera el materialismo, la codicia, la avaricia será rota en nuestra vida. Ni hablamos de la usura, ¿verdad? Que es algo que el Señor reprueba. El prestar dinero con intereses. No, es algo que el Señor no aprueba y nosotros tenemos que tener cuidado. Primera instrucción para mantenernos enfocados, tenemos que ser gente que sabe dar a su reino, que sabe, que entiende lo que son sus principios y sabe que es más bienaventurado el dar que el recibir. Primera instrucción, ¿cuál es? Dile a la persona que está a tu lado, dilo sin miedo, no te pongas nervioso, ¿sí? Tenemos que entender, esa es la primera. La segunda, no es la única, ¿verdad? La segunda, que también es muy importante, es la Escritura, dice, cuando ores, ¿sí? Esta es otra parte importantísima, la vida de un creyente. En la vida de un creyente, una parte integral de su vida es la oración. Nosotros tenemos que saber que no podemos separar el orar de lo que es la vida cristiana. Un creyente es alguien que sabe que Dios le ha llamado a la oración. Tenemos que nosotros aprender a hacerlo. Nos dice que tenemos que orar y nos dice cómo tenemos que orar. Nos dice que tenemos que hacerlo por las razones correctas. Salmos 5, verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Salmo 88, 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmo 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 25, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, ¿verdad? La Escritura nos está hablando, los dos primeros versos, nos habla de la oración personal que nosotros hacemos en lo secreto. Esa es una oración o un tipo de oración a la cual Dios nos ha llamado. Y los otros dos versos que yo le leí cuando dice, te alabaré en medio de la congregación, está hablando de la oración que nosotros hacemos de manera grupal o corporal. Un creyente está llamado a orar en lo secreto, pero también a orar todos juntos como estamos en este lugar y a levantar nuestra voz delante del Señor. Es muy importante que nosotros entendamos que es vital esta oración, ya que a través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero también Dios habla con nosotros. A través de la oración nosotros podemos acercarnos a Dios, pero también Dios se acerca a nosotros. Entonces es importante que entendamos esto. Es importante que cuando oramos nosotros entendamos que no es un monólogo, no nada más es que yo alce mi voz, sino también que pase un tiempo en el que yo pueda escuchar su voz. Yo le decía, ¿verdad?, que este es un tiempo en el que Dios nos está llamando a enfocarnos. Y una manera de enfocarnos en Él es dando, pero también orando. Una manera de que nosotros tenemos que entender es que Dios nos está llamando en estos días, en estos 21 días que le estoy diciendo, a tener tiempos de oración en el que usted habla con Dios, pero también Dios habla con usted. Ahora mire, no hay manera que podamos separar el orar, dígalo conmigo, el orar de la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted puede, es muy importante que cada vez que nosotros estemos orando, tengamos su palabra cerca de nosotros, ya que a través de su palabra nuestra oración es alimentada, nuestra oración es efectiva. ¿Sí? Orar sin la palabra es orar desarmado. Nosotros tenemos que entender, Mateo 5, verso número 8, nos habla de 24 ancianos postrados delante del Señor, que de día y noche estaban, ¿verdad?, con arpas y con copas de oro, que estaban llenas de oración, que son las oraciones de los santos. El arpa está hablando de lo que es la adoración y la copa está hablando de la oración. Pero escúcheme bien, tanto la adoración como la oración deben de estar siendo alimentadas de la palabra de Dios. Si usted ve el libro de los Salmos, usted podrá darse cuenta que el libro de los Salmos son cantos, pero también son oraciones, ¿no es así? Usted lo puede ver, ¿sí? Entonces todo esto, cuando está siendo alimentado de la palabra, va a ser efectivo, va a ser efectivo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a un tiempo especial, donde estamos acercando la palabra y orando a nuestro Dios, orando a nuestro Dios, orando a nuestro Dios, cerca de la palabra, para que podamos nosotros oír su voz, para que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para este año, que podamos saber qué es lo que Dios desea hacer este año. Entonces es importante que podamos entender. Primera instrucción, ¿cuál es? Dar. Segunda instrucción, nos habla acerca del orar. Tercera instrucción, la tercera instrucción no podemos hacerla sin la segunda. La Escritura nos muestra, ¿verdad?, del ayunar. Pero cuando nosotros ayunamos, algo así como preparándose para fakir o yo no sé para qué, porque nada más está mal pasando, no está ayunando. Cuando nosotros decimos, bueno, voy a hacer a un lado la comida, pero no hay tiempo de oración, no hay tiempo de búsqueda, no hay tiempo en la palabra, pues está nada más dando un paseo religioso, pero no está yendo a ningún lado. Para que el ayuno sea efectivo, necesita de la oración,
necesita de la palabra. El Señor nos dice, tu vida tiene que ser una vida que da para que estés enfocado en Él. El Señor nos dice, tu vida tiene que ser una vida de oración para que estés enfocado en Él. Y lo tercero, tu vida tiene que ser una vida donde el ayuno es practicado regularmente, ¿sí? El ayuno es algo así como el patito feo de los tres. No muchos lo quieren. Algunos se ponen nerviosos, ¿verdad? Incluso hasta más, dicen, mira, dar, bueno, pero ayunar. No, eso ya es fanatismo religioso. Eso ya está en extremo. Pero no. Usted necesita entender lo que el ayuno significa, verdaderamente lo que significa. Porque aquí la Escritura nos muestra de gente que hacía esto, pero lo hacía por las razones equivocadas. De gente que daba, fíjese bien, en el templo había una canasta grande y había una fila de gente. Y todos era un espectáculo cuando venían los más ricos, los que sabían ellos que eran los más ricos, a echar su ofrenda a ese lugar. Y como no eran billetes ni cheques, porque no había cheques en ese tiempo, pues las monedas sonaban bastante, ¿verdad? Entonces todos estaban viendo, mira cuánto va a dar. Y era todo un espectáculo. Y el Señor les dice, cuando des, no des para que te miren otros. Por eso habla de lo secreto. ¿Por qué? Porque no es que tanto que lo haga público, que no pueda poner su nombre en un sobre, sino que entienda la razón por la cual tenemos que dar. La Escritura dice, cuando ores, no ores para que otros te vean y digan qué espiritual eres. A los fariseos, ¿verdad?, les gustaba orar en las esquinas. ¿Sabe por qué les gustaba orar en las esquinas de las calles? Para que todos lo vieran. Para que todos lo vieran. Si pueden, ¿verdad? Ahí. Para que todo el mundo pudiera verlos y ver qué espirituales eran. Tercero, cuando ayunaban, ¿verdad? Ponían su cara así toda pálida, ¿verdad? Toda así como que, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando. Pero eso era, escúcheme bien, para aparentar religiosidad, para aparentar espiritualidad. No era real. Entonces el Señor dice, tienes que hacerlo por las razones correctas. ¿Qué es el ayuno? Principalmente el ayuno, literalmente el ayuno es privarse de alimentos con un propósito espiritual. Esa es la definición más básica, ¿sí? Hacer un lado la comida, hacer un lado el pan natural para comer del pan de vida, para buscar a Dios, para tener un tiempo con Dios, ¿sí? Es un tiempo, escúcheme bien el ayuno, es un tiempo de enfoque en el que usted decide enfocarse en Dios, en el que usted decide hacer a un lado otras cosas para enfocarse en lo que Dios desea hacer. En nuestro tiempo tenemos muchas cosas que nos distraen. Tenemos demasiados juguetitos, ¿verdad?, que nos distraen y que están demandando nuestra atención todo el tiempo. Sí, y le estamos llamando un tiempo en el que usted haga a un lado todo esto para enfocarse en Dios. A través del ayuno, nuestra relación con Dios se hace más profunda. Tenemos tiempos de intimidad y viene el poder de Dios a nuestra vida. A través del ayuno, escúcheme bien, una puerta se abre, dígalo conmigo, una puerta se abre y otra se cierra. Y todo sucede a la misma vez. Se abre la puerta a Dios y se cierra la puerta al diablo. En el ayuno sale tanto lo bueno como lo malo en nuestras vidas. Y está saliendo lo malo no primero para desintoxicarse. Así como cuando tal vez en el ayuno, ¿verdad? Lo que sucede en un ayuno en su cuerpo es que hay un proceso natural de desintoxicación. Así también sucede con su espíritu, así también sucede con su alma. Pero si se enfoca en Dios, si lo hace correctamente, es un tiempo en el que Dios trae unción, trae favor y también
trae bendición. Es una disciplina. Si somos discípulos, es una disciplina privada que trae recompensa pública. Es un tiempo, escúcheme bien, en el que crucificamos nuestra carne, porque nuestra carne debía de estar donde Dios dijo, en la cruz. Pero también resucita nuestro espíritu. Algunas veces yo le decía que podemos perdernos porque podemos empezar a enfriarnos. Podemos empezar a decir, pero ¿para qué? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la reunión? Y nos desviamos. Nos vamos en otro rumbo, en otra dirección. Entonces es muy importante. Necesitamos crucificar nuestra carne y alimentar nuestro espíritu. Alimentar nuestro espíritu es muy importante. Es un tiempo en el que usted apaga muchas cosas que le distraen. Por ejemplo, la comida, aunque usted no lo crea, y si no piensa en la cantidad de comida que hubo en el mes de diciembre y todavía enero con las roscas, ¿verdad? Muchas veces puede ser un distractor muy fuerte. La Biblia nos habla en el libro de Génesis que la razón de la caída, ¿verdad?, en el hombre fue una comida. Y luego nos habla en el 12 o 13 de Génesis con Noé, que por la bebida también el hombre volvió a caer, o por la comida o por la bebida. Sodoma, ¿verdad? Una de las razones principales de su condición era también, la sodomía era comida en cantidades que no se imagina. Entonces, bueno, la comida puede ser un factor de distracción, pero no es el único, porque usted tal vez puede decir, pues ya hice a un lado la comida y ya no estoy comiendo, pero si usted está pensando en lo que no está comiendo, entonces no está enfocado. ¿Sí me entiende? Porque puede pasarse en el ayuno pensando en todo lo que no está comiendo, pero podría comer. Y como se afina su olfato, híjola, pues empezamos a tener una lucha en nuestro interior. Pero esa hambre, ¿verdad?, le recuerda que debería de tener hambre por Dios. Hambre por Dios, hambre por su palabra. En un ayuno, ¿verdad?, también significa que esa vida social que muchas veces nos tiene bien envueltos, la apagamos, la hacemos a un lado para enfocarnos en Dios. El entretenimiento. Ni hablamos de las redes sociales, ¿verdad? Algunos dicen, mira, quítame la comida, pero no me quites el Face. ¿Por qué me muero? Algunos no, pero otros sí. La televisión, otras cosas, yo no sé. Un tiempo de ayuno es un tiempo de enfoque. En un tiempo de enfoque donde nosotros empezamos a oír a Dios y Él nos oye, donde empezamos a conocerle o nos lleva a conocerle, a buscarle, a amarle, a ser llenos de Dios. Necesitamos tener un tiempo de enfoque. Necesitamos, un ayuno es un tiempo de libertad. Necesitamos de la libertad que Dios trae, también de la renovación, de la restauración. Necesitamos de la frescura, dígalo conmigo, frescura, que el Espíritu Santo trae. Si dice como que me está empezando a aburrir mi vida cristiana, pues le urge un ayuno. De veras, de veras. Si usted se siente el plus ultra, ¿verdad? Y también necesita un ayuno, porque los fariseos creían que estaban muy bien, como ayunaban regularmente, pero lo ayunaban por la razón equivocada. También necesitaban un ayuno. La Escritura nos habla, escúcheme bien, en el libro de Isaías 58, versos del 1 al 12, nos da una instrucción acerca del verdadero ayuno. Ya le dije que leyera Mateo 5, 6 y 7, le voy a encargar que lea Isaías 58, del 1 al 12. En este verso, en todos estos versos, la Escritura habla, ¿verdad? Es un profeta, hablando de parte de Dios, un verdadero profeta,
hablando de parte de Dios, acerca de lo que el pueblo estaba haciendo, pero estaba haciendo mal. Y de cómo tenía que hacerlo, pero tenía que hacerlo correctamente. Y dentro de esto yo quiero hablarle, ahí está, de 4 verdades acerca del ayuno, para que usted lo pueda visualizar. La primera verdad acerca del ayuno, nosotros la encontramos en el verso 3. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Está hablando Dios a su pueblo. Dice, humillamos nuestras almas. Bueno, está hablando, perdón, su pueblo a Dios, así como en reclamo. Y el Señor está diciendo, ¿por qué dicen ustedes que ayunamos y no hiciste caso? Que nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les da la respuesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Dígalo conmigo, propio gusto. Cuando nosotros ayunamos, aquí viene la primera verdad, cuando nosotros ayunamos para buscar lo nuestro, dígalo conmigo, lo nuestro, en lugar de lo suyo, estamos ayunando equivocadamente. Cuando la razón del ayuno es algo que yo quiero, es de alguna manera torcerle el brazo a Dios, no estamos ayunando correctamente. Porque en el verdadero ayuno, usted lo busca a Él, no busca lo suyo. Tal vez dice, pero es que tengo necesidad. Después que usted haya buscado lo suyo, entonces viene Dios a suplir por añadidura lo que le hace falta. Dice aquí que ellos ayunaban buscando lo suyo. El ayuno no es algo así como una receta mágica para que usted tenga lo que quiere. El ayuno es un tiempo en el que usted se enfoca en Dios y oye su voz y su reino, el reino de Dios se establece en su vida y empezamos a alinearnos a todo lo que Dios quiere. Le vuelvo a decir, José y María venían de una reunión y perdieron a Jesús. Porque tal vez usted diga, no, a mí no me va a pasar. A Pedro le pasó, lo miraba al Señor de lejos. A las mujeres también que iban con Jesús. La Escritura dice que de lejos miraban cómo lo estaban crucificando. Entonces tenemos que tener cuidado. Necesitamos buscarlo a Él y como consecuencia, dígalo conmigo, como consecuencia, Él nos bendecirá. Segunda verdad acerca del ayuno. ¿Sí? Dice el verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. ¿Sí? Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Segunda verdad acerca del ayuno, el ayuno no es para vernos más espirituales o místicos. El ayuno no es para que usted pueda, de alguna manera, se pueda elevar su ego espiritual. Aunque usted no lo crea, hay ego espiritual. Y de repente también puede haber algunos engañados, viviendo en la carne como los fariseos, que creían que no necesitaban a Jesucristo. No es para que usted pueda presumir que ha hecho 3 ayunos, que ya se hizo uno de 40 días. Si no hubo buenos resultados, no lo hizo correctamente. No ayunó, verdaderamente no ayunó. Porque el ayuno no es nada más dejar de comer, es buscar a Dios. Es buscar a Dios, principalmente es buscar a Dios. Es buscar a Dios, es enfocarte en Él, es decir, Señor, te necesito. Entonces, el ayuno no es para que usted pueda ser o aparentar más espiritualidad, porque no es así. Tercera verdad acerca del ayuno, el ayuno es el ayuno verdadero, ¿verdad? En el ayuno verdadero, se rompen yugos en nuestra vida.
Se rompen, dice la Escritura, ligaduras de impiedad. Dice aquí el verso 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, ir libres, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yo quiero decirle algo, en el verdadero ayuno, Dios trae libertad a nuestra vida. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas libertad. Aunque no lo crea, necesitamos libertad. Y necesitamos de liberación todos los días. No le estoy diciendo que esté endemoniado, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo es que algunas veces dejamos entrar lo que no debíamos de dejar entrar. Permitimos que se metan cosas que no debían de estar en la vida de un creyente. Y esto trae opresión. Esto trae ligaduras. Que usted dice, ya me la quiero despejar, ya me la quiero soltar esta ligadura y vuelve a regresar. Y no puede salir de esa situación. El enemigo muchas veces trae cargas demoníacas. Y aún sobre gente que no andaba mal. Si no vea, por ejemplo, a Elías. Elías regresa después de una lucha espiritual tremenda. Dios le había dado la victoria. 400 profetas falsos y luego otros 400, todos se los echó. Pero también vino al infierno y trató de destruirlo. Necesitamos nosotros tener cuidado. Y si usted cree que no necesita un ayuno, ¿verdad? Que no necesita libertad, nada más mire cómo se pone cuando se enoja. Por lo menos diga, ay, ¿qué tal cuando se enoja? Todos salen corriendo. ¿Qué sale volando? ¿Qué palabras salen? Si usted cree que no necesita libertad, pero no puede ver ni en pintura, menos en fotografía, a otra persona, y a veces hasta alguien mismo de la iglesia, necesita libertad. Si de repente viene una pereza, una apatía, una indiferencia, un desánimo, y le damos lugar, usted necesita libertad. Si de repente la lujuria y la lascivia se levantan en su interior, también necesita libertad. ¿Cuántos saben que vivimos en una sociedad 100% sexualizada? ¿Sí o no? Hay una obsesión por el sexo y se ha desvirtuado. No que el sexo sea malo, pero se ha desvirtuado totalmente. ¿Verdad? Usted lo ve en cualquier supermercado. Si le venden llantas, usted sabe cómo se las venden. Si le venden un teléfono, ¿verdad? Usted sabe cómo se lo venden. Siempre está implícito esto en lo que es la sexualidad, de una manera desvirtuada. Y todo eso puede levantar, usted puede nada más prender el televisor y dice, voy a ver box, pero al final de cada round le pasan una chica con un mini short. Y tal vez usted diga, no, eso a mí no me puede pasar. Pues entonces usted es más santo que el rey David. Porque el rey David, en un momento de ocio, estaba en el Face, se subió a la terraza y vio a una mujer bañándose. Y la codició, la tomó y todavía mató al que era su esposo. Usted dice, no, mira, es que yo soy sabio. Entonces es más sabio que Salomón.
Tuvo una esposa, pero dijo como una, no es ninguna. 700, ¿cuántas? Ya ni sé cuántas, ni él supo, ¿verdad? Pobre hombre, ¿verdad? 700, ¿quién se imagina? Dice la Escritura que sus mujeres desviaron su corazón y lo llevaron en otra dirección. Entonces, ¿necesitamos libertad o no? Usted dice, no, yo soy fuerte, pues entonces es más fuerte que Sansón. Mire la Dalila lo que le hizo. La Dalila lo dejó ciego, sin fuerza, lo hizo un burro de carga. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque algunas veces todo esto se puede levantar en nuestro interior. ¿Y sabe cómo sucede? Nadie lo planeó, simplemente dejaron de alimentar su espíritu y empezaron a alimentar su carne. Empezaron a alimentar deseos desordenados. Empezaron a bajarle, empezaron a decir, tranquilo, no pasa nada. Nosotros necesitamos que yugos de impiedad sean rotos en nuestra vida. Esta es la razón porque algunas gentes se han desviado. Porque empezaron a creer que no necesitaban que Dios rompiera esos yugos de impiedad. ¿Qué tal le chismea cuando habla usted por teléfono? Están callados ya, ¿verdad? Cuarta verdad acerca del ayuno. No solamente se rompen yugos de impiedad, sino lo principal, y aquí está lo más tremendo de todo, se activa la vida del Espíritu. Empezamos a hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 7 de Isaías 58:7. Dice, no es que partas, ¿verdad? No está hablando acerca del verdadero ayuno. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sabe qué representa todo esto? Todo esto representa lo que deberíamos de hacer, dígalo conmigo, lo que deberíamos de hacer, pero no lo hacemos. Lo que tendría que ser algo natural en nuestra vida, pero no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Por qué? Porque hemos alimentado nuestra carne y nos hemos olvidado del Espíritu. Mire, entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros, ¿verdad? Como ya les decía, se cierra la puerta al infierno y se abre la puerta a Dios. ¿Qué es que se abra la puerta a Dios? Que empezamos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Que empezamos a responder como Dios desea que respondamos. El crucificar, ¿verdad? El ayuno es crucificar nuestra carne con todas sus pasiones desordenadas, pero también es que nuestro espíritu sea resucitado para hacer la voluntad de Dios. En el verso número 8, del 8 al 12, nos dice estas palabras. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, se pueden llamar a los de la alabanza, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Quién es quien dice heme aquí? Dios mismo. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador
de calzadas para habitar. Qué tremendo, ¿verdad? Esta porción de la Escritura está tremenda y todos podríamos decir amén. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quieres esto? Ya saben lo que viene, ¿verdad? Ayuna. ¿Quieres esto? ¿Sí lo queremos? Mire, cuando la Escritura habla de todo esto, está hablando que los resultados del ayuno son luz a nuestra vida, no tinieblas, salvación, salvación presente, justicia verdadera, gloria de Dios en nuestras vidas, oraciones contestadas. Una cosa es que ores, pero otra cosa es que cuando ores Dios venga. Y ahí está. Dice la Escritura que Dios mismo nos pastorearía. ¿Sí? Vigor, sanidad aún física, aguas profundas de Dios, revelación, herencia espiritual. Todo esto viene cuando nosotros nos enfocamos en Dios. Cuando nuestra vida está enfocada en Él. Cuando nos hemos propuesto buscarle a Él y no buscar lo nuestro. Durante mucho tiempo hemos estado buscando lo nuestro, aún como creyentes. Necesitamos buscar lo suyo. Necesitamos, escúcheme bien, hacer esto, pero por las razones correctas. Tal vez diga, yo ya lo hice, pero necesita hacerlo ahora por las razones correctas, porque a lo mejor anteriormente lo hizo por las razones equivocadas. Y si ya lo hizo, vuélvalo a hacer. No podemos dejar de hacerlo, porque ahí hay verdad de la palabra de Dios. Necesitamos enfocarnos en Él. Si no nos enfocamos, la Biblia nos dice en Hebreos que la meta es Jesús. Si no nos enfocamos en Él, nos desviamos, nos extraviamos, nos perdemos. Yo quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Mire, la Biblia habla de momentos donde un profeta alzaba su voz y la voz de ese profeta era como una trompeta que anunciaba que anunciaba una convocación, que anunciaba un tiempo de búsqueda, que anunciaba un tiempo de guerra, que anunciaba algo ahí. Yo quiero decirle algo, hay una voz de parte del Señor que está sonando como trompeta en este día. ¿Y sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Es un tiempo que necesitamos nosotros enfocarnos en Él. Le estoy llamando de parte del Señor a 21 días, 3 semanas, a hacer un lado varias cosas para enfocarse en Él. Si usted dice, es que yo no he ayunado nunca, es buen tiempo para empezar. Le podemos dar una instrucción básica, pero lo principal es un tiempo de búsqueda con Dios, un tiempo de enfoque. Porque a veces nos enfocamos en lo que podemos o no podemos comer. La Escritura habla de diferentes ayunos, un ayuno total, 3 días, ni agua ni comida. Pero bueno, solo 3 días, no más de eso. La Biblia habla de un ayuno parcial, ¿verdad? Puede ser a lo mejor una comida y ese tiempo usted busca a Dios. La Biblia habla del ayuno de Daniel, 21 días, verdura y agua. Solo verduras y agua. La Biblia habla de un ayuno, ¿verdad?, de 40 días como el Señor Jesucristo, solo agua, o jugos, o de alguna manera algo así. Pero lo principal de todo esto, ni siquiera tan importante es la comida, sino el tiempo que usted decida enfocarse en Dios. Necesitamos de la libertad que Dios desea darnos.
necesitamos enfocarnos. Yo no sé, escuche bien, ni usted sabe qué es lo que viene para este año. Nadie nos imaginábamos las luchas que iba a haber este año que pasó, el 2011, ¿verdad? Nadie. Y no nos imaginamos lo que Dios tenga preparado para este tiempo. No sabemos qué luchas vamos a tener. No le estoy diciendo que vienen calamidades, porque hay profetas que lo único que anuncian es pura destrucción. No. Lo que le estoy diciendo es que si le buscamos y estamos enfocados en Él, estaremos preparados para lo que venga. Amén. Estaremos preparados para lo que el Señor haya dispuesto. Si tenemos que pasar por pruebas y dificultades, si le buscamos, si estamos enfocados, entonces la Escritura dice que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pasaremos por ríos sin anegarnos, sin que venga inundación a nuestra vida. Dios desea traer victorias, pero lo importante es que usted hoy se enfoque en ello. Lo importante es que usted pueda oír lo que Dios desea hacer. Lo importante es que se alinee a lo que Dios desea hacer en su vida. Si ha habido cosas en su vida que se han levantado, si ha habido cosas, como le decía, el enojo, la pereza, la lascivia, el adulterio, yo no sé cuántas cosas se hayan levantado, necesita usted venir delante de Dios, humillarse y tener un tiempo en el que usted está buscando a Dios hasta que Dios rompa todo yugo de impiedad. Necesita buscar a Dios para que se despierte lo que tiene que despertarse. Un tiempo de ayuno siempre lleva a un pueblo a un despertar. A un despertar de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de decir, está bien lo de Dios, pero yo quiero lo mío, a entender lo que es importante. Cierre sus ojos, por favor. Y si usted, escúcheme bien, si usted quiere responder a Dios, solo si usted está dispuesto a responder a Dios, a su voz, alce sus dos manos y dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Atiendo a tu voz, atiendo a tu palabra, Señor. Escucho la trompeta que hoy suena, escucho la trompeta que hoy dice, Señor, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de enfoque, es un tiempo de volver al inicio, de volver al principio, de volver a la razón, es un tiempo. Digno, mi amado,